La casa maldita. La historia que contaré sucedió hace poco más de 2 años, cuando estaba por terminar mi carrera universitaria. El departamento en el que me quedaba era un lugar en mal estado, había muchas fugas de aguas, la luz fallaba frecuentemente, había infinidad de grietas por las paredes y su ubicación no era muy buena. Además de que el espacio era muy reducido, su precio era muy barato y como no tenía la economía suficiente para pagar por un mejor lugar, decidí quedarme ahí. Estuve viviendo en ese lugar por aproximadamente 3 años, pero poco a poco la renta fue subiendo de precio, sin siquiera arreglar una de las muchas fallas que tenían los departamentos. Entonces decidí buscarme un empleo de medio tiempo para poder mudarme a un lugar mejor, y así fue. En las mañanas iba a mis clases y por las tardes trabajaba hasta llegar la noche. Uno de tantos días siguiendo esa rutina, de camino a mi trabajo, pude ver una casa a la que ya estaba familiarizada. Lo que me llamó la atención fue el gran cartel que anunciaba el arrendamiento del lugar. Me sorprendió, pues días atrás el lugar seguía ocupado. Tomé una foto del número telefónico que se encontraba en el cartel. Probablemente el precio sería muy alto y no podría pagarlo, pero no perdía nada con preguntar, pensé. Pasaron unos cuantos meses y pude finalmente conseguir un poco más de dinero, así que comencé a buscar lugares para mudarme lo antes posible, pero todos los lugares que me favorecían ya estaban ocupados, o el precio era muy alto. Busqué por un mes y no conseguía nada por las zonas que quería. Estaba por rendirme, pero recordé la casa que estaba cerca de mi trabajo. Probablemente no me alcanzaría el dinero para pagarla, pero tuve una corazonada. Busqué en mi galería la foto que tomé y marqué al número que se encontraba ahí. Tardaron unos segundos en responderme. ¿Qué se le ofrece?, preguntó una voz femenina. Pregunté si el lugar aún estaba disponible y si era así, cuál era su precio. Ella respondió que sí, la casa aún seguía vacante y el precio era mucho más barato de lo que pensé. Me quedé asombrada debido a lo bajo que era su precio, era incluso más barata que muchos de los departamentos que consulté en días anteriores. Hablamos unos minutos más sobre la casa y cómo sería el procedimiento para cerrar el trato. Unos días después, me encontré con la chica que respondió, pues ella llevaba un contrato y las llaves. Fuimos al lugar en cuestión, me dio un pequeño paseo por la casa. El lugar era grande, inclusive estaba amueblado y contaba con 3 habitaciones, un baño, una sala, una cocina, un pequeño sótano y un patio un poco grande en la parte trasera de la casa. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Sitios como ese, y a tan buen precio, eran muy pocos probables, por no decir ninguno, pensé. Ella me entregó las llaves y pocos días después empaqué mis cosas y me mudé. Los primeros días me la pasé recorriendo todas las habitaciones, revisando cada rincón de la casa, buscando algún defecto, por lo que aún no creía que una casa tan buena estuviera a ese precio. Pero al revisar, no encontré nada y di por terminado ese asunto. Todo iba con normalidad, sin contratiempos ni percances. O al menos así era hasta que, al cumplir el mes en aquel lugar, empecé a tener pesadillas y eran muy grotescas. Todas empezaban de una manera diferente, pero terminaban conmigo siendo asesinada por una extraña criatura. Aquella cosa tenía muchas peculiaridades, no era normal, tenía la cabeza de una cabra y unos cuernos enormes. Este se paraba en 2 patas y las patas delanteras tenían la forma de manos humanas con grandes garras afiladas con las que poco a poco me iba descuartizando viva hasta que en el último suspiro yo despertaba. Desde pequeña, las pesadillas han sido frecuentes en mí, por lo que no le tomé mucha importancia. Pero con el paso de los días, las pesadillas se hacían más recurrentes y más horribles. Tanto así que todas las noches venía a mí la misma pesadilla. Llegó un punto en el que no podía dormir, pues el solo pensar en que tendría de nuevo la misma pesadilla me quitaba el sueño.
Por las noches, el no dormir claramente afectó mi vida diaria. Me quedaba dormida en clases y muchas veces por esto llegaba tarde a mi empleo de medio tiempo. Tanto me afectó que estuve a punto de reprobar un semestre en la universidad e incluso mi jefe me advirtió que si seguía llegando tarde, me tendría que despedir. Estaba tan cansada de eso que tuve que recurrir a pastillas para dormir. Estas surtieron efecto solo un par de semanas, pero después de ese tiempo volví a pasar lo mismo. Las pesadillas eran tales que ni tomándome 2 pastillas, era capaz de pegar el ojo en toda la noche. Compré diferentes somníferos, cada vez más fuertes, para ver si esto sí surtía efecto, pero pasó lo mismo que con los primeros, solo servían los primeros días. Después de eso, volví a padecer de insomnio. Entre uno de tantos días, las pesadillas cesaron sin que yo tuviera que hacer algo. No sé qué ocurrió, pero todo volvió a como estaba al principio. Empecé a dormir mejor y a mejorar de nuevo en mi rutina. Mis notas mejoraron y todo fue de maravilla. O al menos así fue hasta que bajé por primera vez al sótano. Eran vacaciones, así que guardé unas cosas que no ocuparía en un tiempo. El sótano era pequeño, de al menos 3 metros de largo por 5 metros de ancho. Encendí la luz antes de entrar, por lo que todo se podía ver muy bien. Había mucho polvo, asumí que se debía a que no se limpiaba hace mucho, o tal vez los inquilinos anteriores no entraban nada más que para guardar cosas. Había muchas cajas, unas que otras mesitas y un gran ropero. No quería tocar nada o tomar algo porque no era mío, pero una caja enorme llamó mucho mi atención. Estaba escondida detrás del ropero, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Sentí la gran necesidad de revisarla, a pesar de que no era correcto. Mi curiosidad pudo más que yo, así que miré en ella, quité la cinta que la mantenía cerrada y, al abrirla, lo primero que encontré fue un gran trozo de tela color rojo. La saqué y al desdoblarla, pude encontrar un pentagrama invertido dibujado con pintura negra. Este símbolo, que normalmente se usa para hacer ritos y pactos satánicos. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda al verlo. Mi familia siempre me ha dicho que tenga cuidado con todo lo relacionado con el ocultismo si no quería traer cosas malas a mi vida. Volví a doblarla y la dejé a un lado de la caja. Seguí revisando el interior, encontrando veladoras negras, unas botellitas con un líquido verdoso y además una cruz de madera, un libro de rituales llamado el Libro de Salomón. Además de cuchillos oxidados y, al final, en el fondo vi una libreta. Revisé su interior y en ella vi notas, era como un diario. Cuando empecé a leer la primera página, la luz se fue de pronto. Me puse nerviosa, estando completamente sola, y con todo ese material satánico junto a mí. Saqué la linterna de mi celular y procedí a guardar todo de nuevo en la caja para después cerrarla. Me sentía observada en aquel lugar, pero culpé al miedo que sentía en ese momento. Subí de nuevo, cerrando con llave el sótano. Al revisar el apagador, el cual estaba justo en la entrada al lado de la puerta, me di cuenta de que este había sido apagado manualmente. No tenía sentido, pues yo era la única en casa. Así que dejé de preguntarme más sobre eso, ya que nada bueno saldría si encontraba una respuesta que no quería. A la mañana siguiente, llamé a la chica del arrendamiento para preguntarle si los anteriores dueños podrían llevarse sus pertenencias, las cuales aún seguían en el sótano. Ella me respondió que nadie había habitado el lugar desde hace más de 7 años. Para mí, eso no tenía sentido, pues meses antes, cuando pasaba por esta zona, la casa estaba llena de vida. Las luces siempre encendidas y mucho ruido que provenía de dentro, además de las siluetas de niños y adultos que pasaban por las ventanas. No quise preguntar más, ya me encontraba afectada por lo sucedido el día anterior, así que solo le comenté lo que había encontrado en aquella caja, que me inquietaba tener conmigo. Y que si era algo importante, podría pasar por ello.
Pero ella contestó que podría hacer lo que quisiera con todo lo que estaba ahí, que no era suyo, así que no le importaba. Entonces, ¿de quién es?, le pregunté. La chica no respondió enseguida. Pasaron unos segundos para que finalmente respondiera: no es algo que deba saber. Puede deshacerse de lo que encontró si desea, si no puede tenerlo con usted. Si eso es todo, entonces buenos días, y dicho eso, colgó la llamada. Su actitud nerviosa no me dio mucha confianza. Era muy claro que ocultaba algo con respecto a lo que encontré, pero nuevamente decidí ignorarlo. El siguiente día decidí limpiar el sótano. Botaría todo aquello que no me serviría o guardaría lo que sí. Apilé todas las cajas en un rincón y las fui abriendo todas para ver qué contenían y qué me serviría. Nuevamente había aquella caja con el material satánico. No me quedaría nada de lo que había ahí, pero la caja me serviría para meter las cosas que desecharía. Pero nuevamente me llamó la atención aquel diario. Me intrigaba mucho saber por qué había un diario entre todas esas cosas. Como mi curiosidad era tan grande, aguardé el diario junto con unos libros de literatura que encontré en una de las cajas. Como soy una gran fan de los libros, me los quedaría. Al llegar la tarde, ya había terminado y solamente me faltaba sacar todo para botarlo a la basura. Eran muchas cajas, por lo que le hablé a un amigo del trabajo para que me ayudara. Él llegó en poco más de una hora y empezamos. En un momento dado, lo dejé solo en el sótano, mientras que yo buscaba un poco de cinta para sellar bien las cajas. Al volver, escuché que estaba hablando con alguien, tal vez atendía una llamada por teléfono, dije. Pero al entrar, noté que estaba viendo en dirección al ropero. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy hablando con una niña. No sabía que tenías una hija, es muy linda y juguetona, ahora se está escondiendo en el ropero. Mi corazón se aceleró al escucharlo. Yo no tengo hijos y soy la única viviendo en esta casa, le aclaré. Pero si la niña está ahí, dijo mientras señalaba la puerta del ropero. Era imposible que una niña estuviera en mi casa, siendo que la única que habitaba aquí era yo. Ni siquiera mis padres habían estado en ella. Él seguía insistiendo tanto que incluso, para mostrarme a la niña, abrió el ropero de par en par, estando este completamente vacío. Su semblante cambió e incluso vi cómo el color se le fue del cuerpo. Nos quedamos quietos unos minutos tratando de procesar lo que había pasado. Teníamos miedo, pero aún así, ninguno de los dos comentó nada al respecto. Le pedí que mejor nos apuráramos antes de que se hiciera más tarde. Terminamos de sellar todas las cajas y las sacamos al frente de la casa. Antes de irse, me dijo que si tenía algún problema o no me sentía segura en ese lugar, que se lo comentara. Yo le agradecí y le dije que no se preocupara, que estaba todo bien. Lo despedí y volví adentro. Ya era de noche, así que decidí tomar una ducha. Mientras estaba en el baño, como si estuvieran aventando cosas dentro de mi casa, pensé que alguien se había metido a robar. Tenía miedo, pero aún así, salí en toallas para ver. Al salir, todo estaba en orden en la sala, no había nadie. Revisé la puerta y estaba cerrada, justo como la había dejado. Me dirigí a mi cuarto y encontré toda la ropa que tenía en los cajones esparcida por el suelo. La cama desarreglada, todas las cosas que tenía en mi mesa estaban regadas, parecía que un ciclón había pasado por ahí. Revisé todo para verificar que no me faltara nada, y me di cuenta de que no me faltaba nada. Reorganicé de nuevo todo en su lugar. No encontraba una respuesta lógica para aquello que pasó y dejé el tema de lado. Después de ese incidente, las cosas empezaron a descontrolarse. Todos los días encontraba mi cuarto desordenado, muchas veces encontraba manchas extrañas en el piso, como si fueran restos de sangre seca. Veía sombras pasar por las ventanas o incluso algunas veces me cerraban puertas. El miedo en mí se hizo más grande.
Jamás había tenido que soportar ese tipo de cosas, nunca tuve experiencias así, por lo que no supe qué hacer. En uno de esos días, los libros que guardé en la caja estaban desparramados en el suelo. Cuando estaba levantándolos, encontré de nuevo aquel diario que guardé para leer. De nuevo mi curiosidad me atacó, entonces me dispuse a leerlo. La historia contada en aquel diario era de un hombre, un fanático del satanismo. Cuenta que siempre le había intrigado la idea de comunicarse con Satanás, así que investigó mucho acerca de cómo poder hacerlo. Después de recaudar toda la información necesaria, empezó a hacer pequeñas invocaciones, pero ninguna dio resultados, hasta que un día decidió comprarse un libro llamado el Libro de Salomón, el mismo que encontré en aquella caja. Buscó una forma de hacer un ritual satánico para poder contactar con el Señor del inframundo. Consiguió todo lo que se le pedía: veladoras, una cruz, un pentagrama y, al parecer, un cuchillo de plata con el cual tendría que obtener sangre. Teniendo todo listo, procedió a hacerlo en el sótano de su hogar, sin obtener resultados. Al terminar de leer esa última parte, sentí una mala espina. Todo lo que él mencionó fue lo que encontré en mi sótano. Algo me decía que fue precisamente en mi casa que se hizo aquel rito. No quise creerlo y mejor seguir leyendo. A los pocos días, cosas raras pasaban en su casa, escuchaba pasos y risas, gritos de mujeres y llantos de niños, y la sombra de una criatura extraña que lo acechaba por las noches. Las paredes de su hogar se llenaban de marcas de manos pequeñas, como si fueran de un niño. Muchas veces tuvo que pintar las paredes porque no se quitaban con una simple lavada. Las cosas se salieron de control cuando lo empezaron a atacar a él directamente. Siempre que se iba a dormir, soñaba con una criatura que lo atormentaba por las noches. Soñaba como éste lo atacaba físicamente y al despertar, los golpes que le daban en el sueño los tenía en su cuerpo, hematomas y rasguños por todas partes. Claramente le estaba afectando. Por eso él cuenta que vivía con su esposa y su hija. La mujer, al ver su cuerpo, preguntó la razón por la que estaba tan lastimado. Este le tuvo que confesar lo que había hecho y lo que estaba ocurriendo. Ella, al saber la razón detrás de todo lo que les estaba ocurriendo, lo dejó llevándose a su hija con ella. Y así seguían los días, y cada día amanecía con diferentes heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo. La gota que derramó el vaso fue cuando un día él estaba bajando las escaleras del sótano, y sintió que unas manos lo empujaron con una fuerza descomunal, haciéndolo caer con brusquedad. No se hizo un daño grave debido a que las escaleras no eran muy altas, solo una torcedura en uno de sus pies y una pequeña rajada en la cabeza. Aún así, era claro que aquello que lo estaba atormentando no lo quería ahí. La última página era una de despedida. El vivir en esa casa se había hecho imposible, había provocado que su esposa lo dejara. Pues era como vivir en el infierno mismo. Lo que sea que haya invocado no quería tenerlo vivo, y su salud mental estaba muy dañada debido a los sucesos que le ocurrieron. Pidió ayuda, pero nada funcionaba. Trató de todo, exorcismos, brujería, pero nada era efectivo. Al contrario, esto hacía que todo se volviera más fuerte. Por lo que, para calmar aquella entidad, decidió suicidarse justo en el lugar donde se había realizado el rito. Así, al menos, traería un poco de paz a ese lugar. Al terminar de leerlo, pude encontrar una foto justo entre la tapa del cuaderno y la última hoja. Me quedé consternada al verla, era la foto de un sótano. Pero, para ser más específica, una foto de mi sótano. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Quise creer que mi suposición estaba mal, pero al parecer, estaba en lo correcto. Por esa razón, ahora me estaban ocurriendo esos sucesos a mí, porque la casa en donde estaba viviendo ahora, se había hecho un rito satánico invocando un ser maligno. Guardé de nuevo aquel diario, no quería saber más del tema. En eso hablé con mi amigo,
el cual me ayudó anteriormente, y le comenté todo lo que había descubierto en mi casa, desde la caja hasta el diario, y todo lo que me estaba ocurriendo. Él se alarmó, y obviamente me dijo que lo mejor que podía hacer era salir de esa casa lo antes posible. Le dije que lo pensaría. De todas formas, no tenía otro lugar a donde ir. Esa misma noche, las pesadillas que anteriormente no me dejaban dormir volvieron, no tan gráficas y grotescas como antes. La misma criatura aparecía ante mí. Pero esta vez, solo me golpeó y me rasgó ambos brazos. Al despertar, sentí mucho dolor en ambos brazos. Al observarlos, pude ver en ellos muchos hematomas y rasguños. El pánico se apoderó de mí, empecé a llorar del miedo. Entre llantos, llamé de nuevo a mi amigo, pidiéndole que fuera a mi casa. Ya no soportaba estar sola, pero tampoco tenía la fuerza para salir de ahí, porque estaba congelada por lo que estaba experimentando. Él llegó rápido, y vio todas las marcas que tenía. Su mirada fue seria. Él de nuevo intentó convencerme para que me mudara. Esta vez decidí que era lo mejor para mí antes de que algo peor pudiera pasarme. Nunca en mi vida había experimentado este tipo de ataques. Estaba en pánico, no quería quedarme más ahí. Por lo que, ese mismo día, decidí empacar mis cosas. Con ayuda de mi amigo terminamos rápido, pero ya era tarde y muy de noche. No nos quedó de otra más que quedarnos ahí a dormir. Le pedí que durmiera en la habitación contigua a la mía, por si pasaba algo. Esa misma noche, tuve la misma pesadilla. Pero esta vez, sentía que aquella criatura me asfixiaba con una de sus manos, mientras que con la otra me hacía cortes y rasguños en mi estómago y piernas. Estaba sin aire, sentía que poco a poco perdía la conciencia, y un grito aterrador hizo que yo despertara de aquel horrible sueño. El grito provenía de la habitación de al lado. Corrí para ver qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta, pude ver a mi amigo aterrado y agitado. Le pregunté qué le había pasado, pero al verme, su cara se deformó más. Señaló mi cuerpo, preguntándome qué es lo que me había pasado a mí. Cuando bajé la mirada, noté que mi ropa estaba bañada en sangre. Levanté mi blusa y vi un sinfín de cortes y rasguños, justo como los de mi sueño, y mi cuello y piernas dolían. Ambos salimos corriendo de ese lugar, y nos fuimos a un hotel cerca de mi casa a pasar la noche. Él me comentó que mientras dormía, sentía una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Tanto fue así que aquella sensación lo hizo despertar, y al abrir los ojos, vio una criatura con grandes ojos y afilados dientes encima de él. Yo traté mis heridas, y compramos un botiquín de primeros auxilios en una tienda de 24 horas. En mis piernas había rasguños y cortes, al igual que en mi estómago. En mi cuello había un gran hematoma, era como si alguien hubiera apretado con toda su fuerza. Ninguno de los dos pudimos dormir debido al miedo que aún sentíamos. Cuando dieron las 8 de la mañana, nos dirigimos de nuevo a mi casa para sacar todo. Yo me quedaría en casa de mi amigo hasta que encontrara un lugar nuevo. Mientras nos hacíamos cargo de sacar todo, hubo mucho ruido, risas, pasos, llantos y gritos. Inclusive se escuchaba cómo arrastraban cadenas, y en varias ocasiones también nos aventaron un sinfín de cosas. Ambos estábamos aterrados. Al terminar de sacar todas las cajas, ambos salimos y al echarle una última mirada a la casa, pude ver por una ventana la sombra de la criatura de mis pesadillas, mientras nos observaba fijamente. El mismo día, cancelé el contrato del arrendamiento. La chica no preguntó por qué, solo lo aceptó, lo que me dio indicios de que ella ya sabía las cosas que pasaban en esa casa, y que tal vez era un familiar muy cercano del dueño del diario. Yo me quedé con mi amigo un par de meses, hasta que encontré un departamento en un lugar tranquilo. Lo último que supe de aquel lugar es que fue rentado por una familia, y una noche,
mientras todos dormían, se provocó un incendio misteriosamente, acabando con todos los integrantes de aquella familia. La ciudad maldita. Hacía pocos meses, me había casado con mi adorada esposa, vivía la mejor temporada de mi vida. Regresábamos de nuestra luna de miel en Cancún al departamento que empezamos a alquilar en la Ciudad de México. Comenzábamos a planear nuestras vidas. Estábamos pensando en ahorrar para tomarnos unas vacaciones a fin de año en la costa, disfrutar nuestra juventud juntos, buscar un bebé. Todo era miel sobre hojuelas cuando sucedió lo inesperado. La empresa inmobiliaria en la que trabajaba quebró, por lo que hubo recorte de personal. Mis superiores valoraron la antigüedad en la inmobiliaria y echaron a los empleados más jóvenes con una mínima indemnización. Me quedé desempleado, el dinero de la indemnización se nos fue en 15 días. No conseguía otro trabajo tan fácilmente. Mi esposa Nancy trabajaba en una tienda de electrodomésticos y su salario no era suficiente para pagar el alquiler del departamento, más todos los gastos de servicios y la comida para ambos. Nos comunicamos con nuestros padres cuando el dinero se nos acabó. Esta sería nuestra primera prueba como matrimonio y decidimos pasarla estando muy unidos. Acordamos vivir en la casa de mis suegros temporalmente hasta que pueda conseguir otro trabajo. Hacía menos de 2 meses que nos habíamos instalado en casa de mis suegros cuando recibimos la visita inesperada de mi tío. Él llegó una tarde sin avisar. Desde que supimos que se divorció y perdió contacto con sus 2 hijas de 10 y 12 años, nunca más volvimos a saber nada del tío Quique, por lo que esto nos tomó muy de sorpresa. Desde que le ocurrió esto, su personalidad cambió radicalmente. Primero comenzó a descuidar su higiene personal, dejó de asearse y de lavar su ropa. Después comenzó con una obsesión irracional por las cosas de hierro, varillas, alambres, clavos, todo lo que sea de hierro o posea hierro, lo juntaba almacenándolo en su casa. Esta obsesión lo llevó tan lejos que incluso dejó su trabajo de médico para comprarse un carrito y ponerse a recolectar cosas de hierro en la calle. Tratamos de ayudarlo como familia, agilizando los trámites para internarlo en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Pero antes de que sucediera todo esto, el tío Quique desapareció de la ciudad. Ahora regresaba 5 años después. Su pelo negro estaba despeinado, lleno de polvo. Tenía un pantalón beige sucio y un buzo naranja lleno de manchas negras, y sus zapatillas estaban rotas y sus dientes amarillos y olorosos. Quique no había cambiado. Él nos dijo que la razón de su visita inesperada era porque se había enterado de mi situación de desempleo por medio de rumores familiares y venía para hacernos una propuesta. Supongo que mi prima le ha comentado. Quique nos habló de cómo la ciudad en la que vive ha sufrido una gran inmigración en los últimos años debido a la gran oferta de empleo y la escasa demanda de empleados. Para evitar la despoblación, la Intendencia está ofreciendo viviendas de manera temporal a quienes quieran mudarse a esa ciudad y trabajar allí. No seríamos dueños de la casa, pero podríamos vivir gratis durante 5 años. Ellos estaban necesitando empleados de manera desesperada. Las calles estaban llenas de letreros pidiendo empleados para florerías, supermercados, negocios de ropa, y debido a esta carencia, es que los vendedores estaban migrando a otras ciudades, y la Intendencia quiere evitar esto, por eso la medida. Me toqué el mentón pensando en la propuesta. A veces pasa, cuando se van los jóvenes a estudiar y echan raíces en otras ciudades, la población envejece y los comerciantes se quedan sin trabajadores. No me parecía una mala idea irnos allí y dar nuestro granito de arena para que ese sitio pueda salir adelante, pero mi esposa se mostraba un poco más desconfiada. Ella desconfiaba del regreso de Quique, luego de tantos años, nada más que para hacernos esa propuesta. ¿Por qué? ¿Cómo se explica tanto interés en familiares que había dejado de ver hace años?
Puede ser que el interés del tío Quique esté más ligado al bienestar de la ciudad que en nosotros. Además, nosotros como familia no entendíamos la vida que había elegido y queríamos internarlo por sus decisiones. No podía culparnos por habernos dejado, esto fue culpa de la familia más que de Quique. Luego de pensarlo 2 días, decidimos darle una oportunidad a la ciudad que había elegido Quique para vivir. Se trataba de la ciudad de Villa del Bravo, ciudad pegada al lago Avándaro, al oeste de la Ciudad de México. Viajamos 3 horas hasta llegar a la ciudad. Lo primero que vimos al llegar es el color del cielo, más amarillento desde ese lado de la ciudad. Nos llamó la atención, pero lo más molesto era el terrible olor a puerto que había, incluso a varios metros de la costa y de los puertos. El olor a pescado estaba impregnado en las calles, y no se sabía por qué. Quique nos dirigió hacia la alcaldía y al otro día nos dieron una casa, una bonita casa de paredes blancas, con 2 habitaciones, una cocina comedora y un lindo patio, a 2 kilómetros de la costa. Ya teníamos 5 propuestas laborales cada uno, estaba satisfecho, pero mi esposa no se sentía igual, a ella le molestaba demasiado el fuerte tufo a pescado podrido que había en la calle e incluso adentro de la casa. Estaba impregnado ese olor en las paredes. No se veían jóvenes en las calles, pero además las personas de esta ciudad eran tan antipáticas, tenían un color amarillento en la piel y siempre estaban con caras de pocos amigos. Nunca sonreían y ni te respondían cuando los saludaban, además poca gente se veía en la calle. Imagino que se debía al olor, aunque las calles no estaban sucias, era algo presente en el aire. Tampoco se podía ir al lago Avándaro, porque estaba cercado con alambres de púa, incluso al acercarse uno a la costa, el tufo se hacía insoportable, provocando vómitos. Nos habían ofrecido un trabajo en el que ganaríamos muchísimo dinero y estar en una bonita casa gratis. Pero claro, había una razón para todo esto, el motivo por el cual los jóvenes se habían ido de la ciudad estaba a la vista. Lo pensamos con mi esposa y tomamos la decisión de regresarnos a la Ciudad de México, pero el intendente junto con mi tío nos quisieron persuadir de tomar esa decisión. Nos explicaron que el lago había sido fuertemente contaminado, y a eso se debía el mal olor que se sentía en el aire. Aún estaban en proceso de descontaminación del lago. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que los olores provenientes del lago no eran tóxicos, solo desagradables al olfato. Incluso el intendente nos quiso indemnizar hasta que el proceso termine en 3 meses. Todo para que no nos marchemos. Según ellos, en 3 meses, el mal olor sería historia. No sé si fue por sus insistencias o por la molestia de habernos instalado en la ciudad, pero al final decidimos quedarnos. Nunca logramos acostumbrarnos al mal olor, por lo que salíamos a la calle lo menos posible, y en casa usábamos mucho desodorante de ambiente, y aún así el mal olor no se iba por completo. Habían pasado 2 meses y medio, y en todo ese tiempo el mal olor no había menguado ni un poquito, se sentía igual de desagradable que la primera vez que llegamos. Empezábamos a pensar que quizás lo que nos dijeron el intendente y Quique la primera vez, quizás sea una mentira para que nos quedemos en la ciudad, ocultando el hecho de que descontaminar el lago les tardaría muchísimo más tiempo. Creo que cometí un error en quedarme aquí. Estábamos trabajando y ganando mucho dinero, más del que podríamos ganar en nuestra ciudad, pero nuestra calidad de vida se deterioró. Teníamos que convivir con el olor a pescado podrido constantemente, no podíamos salir a la calle, y de hacerlo usábamos máscaras, y aún así el tufo era insoportable. Se entiende que la gente de esta ciudad está siempre de mal humor. ¿Cómo podría uno sentirse viviendo entre una multitud de pescaderías que vende pescado podrido? Las últimas semanas nos la pasamos hablando sobre esta cuestión, irnos o quedarnos un tiempo más, no podíamos decidirnos a tomar una decisión. Por un lado, habíamos invertido en la ciudad y nos habíamos instalado, y cada vez se nos hacía más difícil tomar una decisión por nuestro propio bienestar. Una tarde vimos algo muy oloroso moverse entre las ollas de la cocina.
Pensamos que era una rata y nos pusimos a perseguirla. Nancy, mi esposa, casi lo atrapó. Era tan veloz que no se lo podía ver. Lo tocó primero, piel escamosa, fría, pegajosa. No era una rata, quizás una iguana o alguna otra lagartija veloz. Lo corrimos hasta arrinconarlo en una esquina de la casa, donde por fin pudimos verlo. Lo que encontramos nos hizo vomitar. Se trataba de un pez salmón, con sus escamas grises, su cola revoloteando y sus ojos negros. Estaba inflado y de su cuerpo desprendía un fuerte olor a podrido, aunque el animal estaba vivo porque su boca se movía. En su panza tenía una malla metálica pegada, de donde salían 4 patas finas y puntiagudas metálicas a cada lado de su cuerpo, como las patas de una araña. Era un ser detestable, demasiado desagradable. No sé de dónde habrá salido, parece ser el experimento de algún científico. Me abracé a mi esposa y nos pusimos a gritar, cerramos la puerta e iba a llamar al intendente mientras nos tapábamos la nariz con un pañuelo, y mientras tirábamos desodorante de ambiente para soportar el tufo que había dejado ese animal, cuando pececitos empezaban a salir de las rejillas, las canillas. Primero chiquitos, luego más grandes, todos saltaban en el piso, y en minutos la casa se llenó de estos animales, además de que traían consigo un olor que nos obligaba a vomitar. Tuvimos que salir de la casa, muy descompuestos. Llamamos a la policía, al intendente, a los exterminadores de plaga, y en menos de una hora teníamos una pequeña multitud en la puerta de mi casa. Unas personas con un traje entraron a mi casa para exterminar la plaga. Al parecer, hubo una pequeña obstrucción en las cañerías, lo que hizo que los peces del lago fueran a parar a mi casa. El tío Quique, junto con el intendente, habían venido. Yo estaba furioso, lo miré al intendente y le dije que lo que se había acordado no se cumplió, porque habiendo pasado casi 3 meses la contaminación continuaba presente como en el primer día, y ahora esto. Le dije que no queríamos otra vivienda, nos marchábamos de esta ciudad. Pero el intendente, junto con mi tío, se desesperaron, volviendo a insistir en que nos quedemos, en que las cosas iban a cambiar. Mi tío ofreció su casa hasta que los exterminadores de plagas terminen de descontaminar nuestra casa, se ofreció con mucha insistencia. No solo fueron ellos, los vecinos que nos trataban con tanta antipatía, también insistieron en que no nos vayamos, hasta ofrecían su casa, sus autos. Esto me parecía demasiado extraño. Me terminó de convencer de que algo había en esta ciudad, algo extraño, y no llegaba a descifrar lo que tenía, pero no era algo bueno. Mi esposa estaba decidida, ella quería marcharse ahora mismo, cuanto antes mejor, pero yo no lograba decidirme, algo me detenía, no sé qué, pero creo que tiene que ver con la ciudad. Me dejé envolver por las palabras de las personas que no querían que nos vayamos y acepté quedarme en la casa de Quique. Él estaba muy feliz, pero yo me sentía derrotado. Llegamos a la casa de Quique, una enorme casona de 3 pisos, con varias habitaciones y paredes blancas. No estaba desordenada ni llena de mugre como solía vivir antes. Eso sí, el mal olor estaba presente, en su casa un poco más fuerte que en nuestra vivienda. No sé qué es lo que estuvo haciendo en esta ciudad mi tío, pero se nota que aquí había podido prosperar. Quique nos dio la habitación más grande de la casa, la cual da a una vista privilegiada del lago. Aunque ahora estábamos bien, me sentía tan mal por no haber podido tomar mejores decisiones por mí y mi esposa. Sé que el intendente no cumplirá su palabra, seguiremos viviendo en medio de los pescados podridos. Una tarde, mientras yo estaba en la pieza meditando en todas estas cosas y pensando por qué no fui capaz de decir que no el día en que nuestra casa fue invadida por pescados, Nancy se sentó a mi lado y me dijo, vayámonos de esta ciudad ahora, si seguimos aquí, cosas peores van a seguir pasando, hasta que sea muy tarde. Seguí observando la ventana, hacia el lago y las casas de Villa del Bravo, sin mirarla y con la voz cansada le respondí, quisiera hacerlo, mi amor. Pero cuando voy a tomar la decisión, algo me detiene,
no sé qué es, pero se siente como si tuviera los pies atados. Algo tiene esta ciudad, hasta la gente, es tan rara. Ella se levantó, parándose frente al espejo colgado en la pared, se puso a mirar su cara. Tengo la piel más amarilla, también me salieron erupciones en la cara. ¿Por qué? Yo nunca fui una persona que tuviera problemas en la piel. Esto es por vivir aquí y tú también has cambiado. No le dije nada ni la miré, seguí con la cabeza en la ventana y los ojos fijos en el lago Avándaro. En eso ella tenía razón, había cambiado, esta ciudad me había cambiado. Me convirtió en una persona apagada, es como si poco a poco me estuviera chupando la iniciativa y las energías. Por eso es que no puedo irme, este lugar me está quitando la vida. Tenía que irme y lo sabía, pero necesitaba algo para lograrlo, un evento tan fuerte y explosivo que saque en mí el instinto más primario de supervivencia, para poder reaccionar e irme corriendo con Nancy, huyendo por nuestras vidas. Ella me tomó de las manos y en susurros me dijo, amor, debemos irnos de esta ciudad maldita, no podemos seguir aquí ni un minuto más. Pero sé que este sitio te ha embrujado atándote las piernas. No eres capaz de salir, pero sé que, si ves lo que tiene tu tío en la tercera habitación en el segundo piso, correrás de este lugar como loco por tu vida. Por primera vez la miré y le dije, ¿qué es lo que hay? Ella me respondió con cara de preocupación, no lo sé, solo sé que tu tío no es una buena persona, y lo que sea que haya en ese cuarto debe ser algo horrible. No he tenido el valor de entrar a la habitación, ¿de dónde sale ese tan olor nauseabundo? ¿Tendrá razón? ¿O caso no estará exagerando? Toda la ciudad está impregnada de ese olor desagradable a pescado podrido, pero resulta que la casa de Quique tiene un olor aún más fuerte que el que se encuentra en la calle. Aún así, esto podría deberse a múltiples factores, no tiene por qué ser señal de que algo espeluznante esté guardado en su casa. No tenía ganas ni las fuerzas suficientes como para acompañarla, pero la expresión angustiosa de Nancy me hizo tomar el valor como para acompañarla. Llegamos hasta la habitación y, tapándonos la nariz, abrimos esa puerta. Al final, el olor sí escondía algo muy macabro. Tan macabro que no lo podía creer. Una habitación inmensa guardaba gran cantidad de animales acuáticos, metidos dentro de una pecera vacía. Tenían máquinas alrededor de ellos, cables que conectaban con tubos sus cuerpos al suero, para alimentarlos o computadoras. Todos ellos estaban vivos, algunos tenían partes de otros animales, lo que, si todos tenían una malla de hierro pegada a sus cuerpos, de donde salían unas patas metálicas igual al pez que vimos en la casa la vez en que los peces invadieron nuestra casa. Todos ellos sufrían de maneras inimaginables. En el medio de la habitación había varios animales grandes, un pulpo y un tiburón blanco e inflado, moviendo la cola y la boca. Tenían 4 patas metálicas y filosas como un arma, y finas como las patas de un saltamontes. Cangrejos y todo tipo de reptiles de igual forma. Algunos de ellos tenían partes de su cuerpo implantados a los de otro animal terrestre. Por ejemplo, el caso más triste es el de un pequeño monito que tenía pegado a su costado el cuerpo de una víbora marrón de pantano. La malla de hierro obligaba a tener los animales boca abajo, sus brazos estaban amputados y tenía una manguera en su boca y en su ano. El mono se quejaba y cada tanto la víborita le picaba la cabeza de manera que lo lastimaba provocándole ronchas. Me tiré al piso llorando, no podía ver a todos esos animales sufriendo ni un minuto más. Abracé a Nancy pidiéndole perdón por no haber tomado la decisión antes. La tomé de la mano y empezamos a correr para largarnos de esta casa cuando mi tío Quique nos interceptó frenándonos el paso en las escaleras. Déjanos pasar, estás loco, Quique. Esos animales están sufriendo por tu culpa, le dije. ¿Mi culpa? Ellos ya estaban sufriendo antes de que yo los rescate, me respondió con una sonrisa. ¿Qué los rescates? ¿Qué estás diciendo?, le dije con horror. ¿Por qué los tienes con esa malla de hierro?
¿Cómo hiciste para que puedan sobrevivir en el aire? Para responder esa pregunta, tendría que contarte la historia de cómo conocí esta maravillosa y apestosa ciudad, me respondió con mucha alegría. Resulta que había sido citado en Valle del Bravo por las ronchas que presentaba la población debido a una bacteria que había aparecido en el agua y había pasado al aire. Esta bacteria había llegado al aire, pero solo afectó a las criaturas acuáticas. Se trataba de una bacteria muy maloliente que la ciencia no había podido explicar su origen. El tema me llamó mucho la atención y me puse a investigar el lago. Encontré que los animales marinos que habían sido infectados se hacían más grandes debido a los gases. Se inflaban emanando un olor nauseabundo que largaban por su piel, pero además sus bronquios mutaban transformándose en una especie de pulmones, sobrevivían en el aire como en el agua. Era una cosa magnífica lo que provocaba esa bacteria. Los trabajadores querían eliminar a los animales contaminados para que no se propaguen, pero yo les propuse algo mejor. Les dije que estas criaturas podrían servir como armas de guerra para detener al enemigo espantándolos con el mal olor. Les propuse investigar para intensificar los efectos de la bacteria, les pedí al intendente que me deje seleccionar una muestra de esos animales para colocarles un sistema de movilidad y financiar el proyecto. Ah, por eso tu obsesión con el hierro, le dije sintiéndome horrorizado con su relato. Debo admitir que después de haber visitado esta ciudad, mi vida cambió para siempre. Dejé mi familia, mi trabajo, todo para concentrarme en ese proyecto, hasta que pude mudarme a esta ciudad en donde me dieron esta casa, en la que no he dejado de trabajar. Quique estaba completamente loco, hacía tiempo había perdido la cabeza. No importa, ahora lo que valía eran nuestras vidas. Quería seguir corriendo hasta la parada de micros, tomar un micro a la Ciudad de México y desaparecer de esta terrible ciudad. Pero ahora era mi esposa la que no se movía, quise jalarla del brazo, pero ella estaba quieta, observando a Quique con los dientes y los puños apretados. ¿Tú le has hecho algo al agua? Porque mi esposo la vomitaba, por eso él se compraba agua mineral, pero yo tomé el agua de tu casa y desde entonces mi piel se ha puesto amarilla y extrañas ronchas me salieron en todo mi cuerpo, le dijo. Él le respondió con una sonrisa y dijo, la bacteria debería ser probada en humanos. Muy bien, dijo Nancy y fue corriendo hecha una furia hacia la habitación de los animales de experimento. Se abalanzó sobre las jaulas de cristal rompiéndolas todas con palos y su cuerpo, liberó a cuantos animales pudo, los cuales se fueron corriendo en esas 4 patas metálicas, mientras Quique gritaba diciéndole maldita, desesperándose por retener esas criaturas. Cuando hubo acabado, nos fuimos tomados de la mano, corriendo de esa casa. Los animales, que eran cientos, terminaron de contaminar toda ciudad, dejándola en un estado mucho peor al que se encontraba por primera vez cuando apareció la bacteria. Esta se había hecho más fuerte, más olorosa. En horas reinó el pánico en la calle, el servicio público se detuvo, los negocios cerraron, todos los animales acuáticos fueron infectados con esa bacteria, pero esta vez salieron del agua metiéndose en todos los sitios. A la invasión de anfibios le siguió una invasión de insectos, la gente gritaba y la calle se llenó de personas de trajes blancos y máscaras. Desde la intendencia llamaban a más refuerzos para evacuar y para exterminar la plaga. Tuvimos que quedarnos en la calle unos días, no podíamos salir de la ciudad. El cuerpo de Nancy estaba cambiando. Quique le había dado a beber algo terrible. Las manchas en su piel comenzaron a multiplicarse, el color amarillo a hacerse cada vez más intenso, empezó a hincharse, emanar olor. Cuando su cuerpo ya no podía ni caminar, se había transformado en una masa grande, amarilla y llena de erupciones. Traté de animarla, le dije que la internaríamos en un hospital para quitarle esa bacteria, pero ella estaba destrozada y no tenía consuelo. Ahora que soy tan fea y olorosa, vas a buscarte a otra mujer, una que no sea tan horrible como yo, me dijo una noche entre gritos y lágrimas. Le dije que no, que yo la amaba igual y que esto era algo temporal,
hasta que hallemos un hospital en el que podamos internarla. Pero ella se sentía tan mal, no soportaba oler a pescado podrido, vivir en un cuerpo inflamado y ni siquiera poder moverse. A la mañana siguiente la encuentro colgada con una soga desde un faro de la calle, no pudo soportar convertirse en lo que era y se suicidó. Lloré a Nancy amargamente. Desde entonces seguí caminando en las tristes calles de Valle del Bravo, como si fuera un zombi. Ya no me importaba si moría o vivía, maldiciendo constantemente en mi mente el día que decidí venir a esta ciudad. Ese fue el día que tomé la peor decisión de mi vida, poniéndome la soga al cuello. Una tarde, mi pie tropieza y cae a un hueco lleno de toda clase de insectos, cucarachas, arañas, víboras, ciempiés. Todos ellos recorren mi cuerpo de la cabeza a los pies, se meten en mis partes, en mis oídos, sobre la cara. Puedo sentir sus cosquillas, como me pinchan, me comen. Antes de morir, recuerdo a Nancy, ella era tan hermosa, y fuimos tan felices juntos. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.